Muy bien, hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estoy aquí para abordar algunas de las tantas curiosidades y diferencias que hay entre la novela ligera y el anime de Clash of the Elite, esta vez en su octavo capítulo del arco del Paper Soufflé. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Número 1. El dilema de Miyake y Haruka para el Paper Soufflé. En el anime, la incorporación de Haruka Miyake a la trama principal de la historia fue bastante diferente y un tanto anticlimática con respecto a la novela, ya que la forma en que sucedieron las cosas en el anime, esto distorsionó un poco el sentido de causalidad en la formación del grupo Ayanokoji, por así decirlo. Para que me entiendan mejor, les comparto lo sucedido dentro de la novela. Bueno, la cosa iría más o menos así. Hirata y Horikita habían llegado a establecer un plan de estudio en la que la clase se dividiría en dos grupos de estudio. El primero estaría a cargo de Horikita y el segundo a cargo de Hirata, mientras que Kushida solo actuaría como una intermediaria entre ambos grupos para mayor eficiencia, aunque ella también formó su propio grupo de estudio para chicas más adelante. Mientras los dos deliberaban sobre estas cuestiones, Sudo estaba maldiciendo porque su amada Horikita no estaría en su grupo de estudio, ya que debido a su club, Sudo tendría que asistir al grupo de Hirata, lo que mataba sus ánimos ante la ausencia de Horikita. Al escuchar las maldiciones de Sudo, Horikita lo disciplinó advirtiéndole que su ausencia no tenía por qué ser una excusa para flojear, ya que si Sudo fallaba, entonces ella también lo haría, y el fracaso no era algo que ella aceptaría bajo ninguna circunstancia. Al escuchar la reprimenda de su amada, Sudo asintió mansamente, aunque a regañadientes. Por tanto, Horikita le prometió que visitaría su grupo de estudios de vez en cuando para supervisar su progreso, lo que provocó que Sudo renovara su entusiasmo ante la idea llena de esperanza. Sin embargo, a pesar de que todo marchaba bien, aún había pequeños problemas por resolver para la clase D, y uno de esos problemas eran Haruka y Miyake. Después de que Haruka y Miyake expusieran su dilema, expresaran sus preocupaciones acerca de sus notas y deficiencias similares y compartieran sus exámenes escritos con Horikita y Hirata para mayor credibilidad, los dos líderes de la clase se dispusieron a analizar sus exámenes para comprender mejor la situación de ambos, lo que poco después se transformó en sorpresa, ya que sus respuestas, tanto en acierto como en fallas, eran tan similares que Ayanokoji incluso pensó que sus exámenes habían sido respondidos por la misma persona, lo que los convertía en la peor combinación posible para esta prueba, ya que para ambos, esta situación implicaba que no podrían servirse como respaldo para cubrir las debilidades del otro a la hora del examen, lo cual los ponía bajo un mayor riesgo de ser expulsados. Para evitar ese escenario, Horikita se dispuso a analizar la posibilidad de aumentar el número de participantes en los grupos de estudio, pero como su grupo y la de Hirata estaban sobrecargados, ella le pidió ayuda a Kushida para integrar a Haruka y Miyake en su grupo de chicas. Aunque ella estaba dispuesta a aceptarlos y ayudarlos, aquí es donde se presenta otro problema, ya que Haruka se opuso a la idea de estar en el mismo grupo que la chica llamada Ichihashi. A pesar de los intentos de Horikita por convencerla, Haruka decidió marcharse luciendo insatisfecha mientras se disculpaba con Miyake, que se había tomado la molestia en tratar de ayudarla. Al igual que Haruka, Miyake también se excusa para marcharse detrás de ella, rechazando la propuesta de Horikita en el proceso, ya que él no quería estar solo en un grupo de chicas después de todo. Mientras Hirata expresaba su preocupación por ambos, es entonces que Horikita se voltea en dirección a Ayanokoji para insinuarle que si no había nadie más dispuesto a ayudar con este problema, pero como Ayanokoji no tenía la confianza de poder interactuar con ambos y mucho menos servir de profesor, él decidió apartar los ojos de Horikita. Al carecer de más opciones, Horikita intenta asumir la responsabilidad de ambos, pero Hirata se opone firmemente a ello, ya que con su grupo de estudio, la creación de las preguntas del examen y sus propias sesiones de estudio, Hirata estaba preocupado porque Horikita se sobrecargara de trabajo, ya que si ella se sobreexigía y eso le pasaba factura, entonces eso conllevaría mayores posibilidades de fracaso para la clase D. Mientras ambos seguían deliberando sobre el asunto, entonces Yukimura se ofrece para ayudar a Haruka y Miyake. Aunque Horikita aceptó la propuesta inmediatamente, para Yukimura aún había un pequeño problema por resolver. Como él no tenía ninguna conexión con ambos, era algo cuestionable para él si es que ellos iban a aceptar su tutoría en dado caso, por lo que su condición era que alguien más interviniera y propusiera su idea a los dos en su lugar. Mientras Horikita estaba encantada con la ayuda extra, Ayanokoji solo estaba pensando en algo bastante infantil sinceramente, ya que estaba viendo a Yukimura como un personaje de película que llegaba del cielo en un helicóptero para rescatar el personaje principal de los soldados enemigos. Pero en fin, después de que Horikita aceptara las condiciones de Yukimura, ella y Hirata comienzan a deliberar nuevamente para hallar una solución, lo que nos conlleva a que Horikita le preguntara a Ayanokoji si es que podría gestionar dicho grupo y cubrir a Yukimura en el proceso.
Sin embargo, para Yanakouji, esta era una propuesta realmente molesta, ya que él no quería involucrarse innecesariamente en problemas como estos. Pero después de que Horikita solicitara su ayuda en forma de amenaza, Yanakouji no tuvo más opción y terminó cediendo mientras suspiraba en silencio y en resignación fuera de la vista de Horikita. Número 2. La primera reunión del grupo pre-Yanakouji. Antes que nada, por favor no digan nada con respecto al nombre de este punto, que simplemente no sabía qué ponerle. En mi defensa, es porque el grupo aún no se llamaba el grupo Yanakouji en este punto de la historia, así que espero que me excusen. Pero en fin, en cuanto a los acontecimientos plasmados en el anime, son similares a la novela, aunque diferentes, principalmente porque el discurso de Yukimura sucede durante la primera reunión de su grupo de estudio y no mientras conversaba con Hirata y Horikita. Pero en fin, vayamos a lo que nos compete. Después de que Yanakouji recibiera la amenaza de Horikita, él decide actuar rápidamente al finalizar la clase, ya que contacta con Yukimura y luego con Haruka y Miyake para contarles sobre el plan para su pequeño problema. Después de un pequeño malentendido entre Haruka y Yukimura, todos deciden dirigirse en dirección al Palette Café. Cuando llegaron al lugar y Haruka hizo el comentario de que Yanakouji no tenía presencia, así como Miyake tocó el tema de su carrera durante el festival deportivo, aquí ellos comentan que después de ese acontecimiento, Yanakouji incluso recibió invitaciones de cazatalentos que estaban interesados en sus pies rápidos. Aunque como era de esperar de alguien que no quiere destacar más de lo necesario, Yanakouji los terminó rechazando a todos, lo que conllevó a que dichos cazatalentos eventualmente se rindieran con él. Por otra parte, mientras observaba a Haruka y Miyake platicar sobre la arquería y esas cosas, Yanakouji estaba sorprendido por la personalidad de ambos, ya que habían resultado ser más parlanchines de lo que él esperaba y aparentaban. Y cuando Yukimura le dijo a Yanakouji que no se guardara secretos y que Horikita le había dicho que él era bueno estudiando, en ese momento Yanakouji maldijo internamente a Horikita por decir cosas innecesarias, razón por la cual él dio esa excusa de que tenía buena memoria, ya que de no haberlo hecho, le hubiese sido bastante difícil ganarse la confianza de Yukimura, que ya de por sí sospechaba de él de una forma u otra. Mientras Haruka y Miyake se relajaban después de haberle entregado sus exámenes a Yukimura para su plan de estudios, Yanakouji se estaba centrando en identificar y analizar a los estudiantes de la clase C que lo habían estado observando constantemente antes de que Chisaki fuera con la repostera. Posteriormente, cuando Yanakouji mencionó o reflexionó sobre lo de su cumpleaños, en la novela él estaba reflexionando seriamente sobre el tema, ya que para él el tema de los cumpleaños era un tema completamente desconocido. Por lo tanto, no sabía qué hacer o cómo actuar al respecto. Lo único que sabía era que un cumpleaños tenía que festejarse con amigos, familia o pareja. Pero debido a su estilo de vida anterior en la Sala Blanca, él nunca había experimentado aquellos sentimientos que implicaban dicho día especial, aunque también era consciente de que a pesar de que había otras personas que también cumplen años en el mismo día que él, el 20 de octubre, la única diferencia que los separaba de dichas personas es si ellos sí tenían compañía o no lo tenían como él. Y entre más reflexionaba, más se preguntaba si es que alguien se acordaría de su cumpleaños ese día. Después de todo, él nunca se lo había comentado a nadie, o más bien, nunca había tenido la oportunidad de contárselo a alguien en primer lugar, por lo que él al menos esperaba que para su próximo cumpleaños, al menos se hubiese alguien que lo felicitase por ello. Mientras Miyake y Haruka estaban comprando en la cafetería, Yanakouji le pregunta a Yukimura el por qué se estaba tomando la molestia en ayudar a esos dos a estudiar. En respuesta, Yukimura le comenta a Yanakouji sobre su fracaso anterior al tratar de ayudar a un compañero irresponsable a estudiar, y de cómo desde entonces él dejó de intentar de ayudar a los inútiles en el estudio. Y bueno, Yukimura también expresa sus pensamientos sobre la escuela, así como esos sentimientos de frustración y resolución que había expresado en su conversación con Hirata y Horikita en el anime. Ahora, en cuanto al por qué había decidido ayudar a Haruka y Miyake, eso era debido a que ellos al menos tenían algo de entusiasmo por hacer las cosas, aunque no fueran excelentes, además de que mostraban cierto grado de responsabilidad al asumir este examen. Por ello, él quería que Haruka y Miyake al menos obtuvieran mejores notas en este examen que de costumbre, ya que esa era su forma de ayudar a la clase. Mientras Yanakouji reflexionaba sobre el pensamiento progresista de Yukimura, él decide ir a tratar con su acosadora, es decir, Airi. Cuando Yanakouji la llamó por detrás, a la pobre casi se le escapó el alma por la boca por el susto repentino. Sin embargo, a Yanakouji indiferentemente le cuestionó el motivo de su seguimiento, pero como ella seguía aturdida por el susto, la vergüenza y la impaciencia, sin poder ofrecer ninguna excusa conveniente, Yanakouji continuó preguntándole si es que estaba relacionado con su deseo de ingresar a su grupo de estudio.
sabiendo de la personalidad tímida de Airi, se le hacía difícil creer que ella decidiera seguirlo sin razón alguna. Como no lo había contactado previamente, añadiendo la presencia de sus libros y materiales de estudio que llevaba cargando consigo, y su misma presencia dentro de un lugar tan concurrido como la cafetería, todos estos aspectos solo confirmaban sus deducciones, ya que alguien como Airi jamás se atrevería a estudiar voluntariamente en un lugar con tanta gente a su alrededor. Pero al verla en un estado de pánico y al ser incapaz de mentirle para excusarse, Ayanakaoji la invita a unirse a ellos como cortesía. Pero como ella se negó usando como excusa su falta de interacción con el resto, Ayanakaoji la amonestó diciéndole que si fuese la Airi de antes, era imposible que ella se hubiese aventurado a seguirlos por voluntad propia debido a su miedo de interactuar con las personas. Pero como ahora ella había decidido dar ese paso por sí misma con la esperanza de ser aceptada por el grupo de Ayanakaoji enfrentándose a su propia naturaleza introvertida, entonces lo único que tenía que hacer era dar otro paso más y expresar su deseo al resto del grupo. Pero a pesar de sus consejos e intentos de alentar a Airi, Ayanakaoji no quería interferir innecesariamente en su crecimiento personal, razón por la cual él había mantenido una actitud un poco fría y distante con ella mientras conversaban, ya que él quería limitarse a observarla mientras asumía este reto personal suyo. Después de dejar atrás a una Airi aturdida y de volver junto a su grupo, Ayanakaoji es cuestionado por Haruka si es que él y Horikita eran novios o algo así, pero incluso tras la negación inmediata, rotunda y sin vacilación de Ayanakaoji, Haruka solo lucía escéptica mientras trataba de determinar si es que esa respuesta era sincera o simplemente ensayada. Pero Ayanakaoji solo le respondió que eso era principalmente porque ya le habían preguntado lo mismo en varias ocasiones. Y aunque Ayanakaoji quería devolverle la pregunta a Haruka, al final decidió contener la lengua ya que no quería putazos ese día. Sin embargo, Haruka contraargumentó que en los rumores del amor, solo la mitad de ello era siempre la verdad y la otra mitad una mentira, y por ello no podía descartar la posibilidad de que Ayanakaoji estuviese mintiendo. Pero antes de que pudiesen continuar más, Yukimura los interrumpe y comienza a explicar y entregar sus respectivas pruebas escritas a Haruka y Miyake. Tras analizar sus resultados, Yukimura estaba sorprendido por sus resultados similares, algo que sin duda preocupó a Haruka en ese momento. Sin embargo, para Ayanakaoji y Yukimura, esta situación era lo mejor, ya que técnicamente, debido a lo similares que eran sus debilidades y fortalezas en este asunto, esencialmente significaría asesorar a una sola persona. Después de que Yukimura explicara la situación para ambos y confirmara la necesidad de varias sesiones de estudio, aquí Haruka se opone a esa idea sorprendiendo al resto en el proceso, pero en realidad ella solo estaba poniendo a prueba a Yukimura en este aspecto, ya que ella, debido a ciertas cuestiones personales que había experimentado en sus años de secundaria, Haruka había desarrollado una cierta aversión a relacionarse con los chicos de su edad, ya que en el pasado principalmente, cada vez que la veían pasar junto a ellos, le dirigían miradas lascivas y literalmente la devoraban viva con los ojos. Por esa misma razón, ella había terminado volviéndose cautelosa de cualquier chico y había hecho todo lo posible con tal de alejar esas miradas obscenas de su cuerpo, lo que a su vez había provocado que ella se aislara dentro de su propia burbuja, convirtiéndose en una persona antisocial, por así decirlo. Y precisamente por estas razones, ella había puesto a prueba a Yukimura, así como a Ayanakaoji, creo, para determinar sus intenciones a partir de sus respuestas, comportamiento y gestos. Pero tras escuchar a Yukimura y sus razones objetivas de su propuesta, así como la explicación de los riesgos y dificultad que implicarían el examen creado por la clase C, además de la propuesta de Ayanakaoji sobre cómo conocer el estándar manejado por la escuela para el Paper Shuffle, todas estas cosas influyeron en que Haruka terminara aceptando asistir a las sesiones de estudio, lo que claramente sorprendió a Miyake, ya que él esperaba que aún con todos estos argumentos sólidos expuestos, ella siguiera negándose a la idea. Sin embargo, Haruka no tenía intención de involucrar a Miyake en las consecuencias que conllevaría ignorar la ayuda que les estaba ofreciendo Yukimura, sin mencionar que si reprobaba y terminaba arrastrando a Miyake consigo, entonces no podría culpar a nadie por su fracaso. Por ello, ella estaba dispuesta a soportar unas cuantas horas de estudio extra al día si es que eso implicaba no reprobar. Al término de su sesión de estudio, Ayanakaoji intentó buscar la figura de Airi, que nunca había hecho su aparición ante el grupo, pero sin ningún éxito aparente. Y como dato adicional, lo mencionado en este punto acerca de Haruka es mencionado en la historia corta de Haruka Hasebe, aunque el contexto es antes de que Ayanakaoji y el resto lo alcanzaran. Bueno, de todos modos, para que lo comprendan mejor, les recomiendo que lo lean. Número 3. La solicitud de Horikita y el mensaje de Royen. En la novela, esta conversación no sucedió mientras ambos caminaban hacia sus dormitorios, sino que dicha conversación sucedió por teléfono por la noche cuando ambos ya estaban en sus respectivos dormitorios. Bueno, la cosa va más o menos así. Cuando cayó la noche, Ayanakaoji decidió contactar a Horikita por teléfono para informarla del progreso de su grupo de estudio, así como plantearle sobre la propuesta de Yukimura de hacer preguntas provisionales para conocer el estándar manejado por la escuela,
Mientras ambos especulaban sobre la dificultad del examen y sobre la posibilidad de que Kaneda fuese ser el responsable de las preguntas de la clase C, Horikita le pregunta a Yanakaoji sobre lo sucedido con su grupo de estudio, pero como Yanakaoji seguía algo cabreado con Horikita por haberlo involucrado en algo molesto otra vez, él trató de devolverle el favor a Horikita presumiéndole el cómo había hecho nuevos amigos gracias a ella, aunque lamentablemente para Yanakaoji, esas palabras nunca llegaron a Horikita, ya que fue ignorado maravillosamente. Después de aquello, Horikita retomó indiferentemente la conversación abordando sobre la curiosa similitud entre Miyake y Haruka, y por si fuera poco, ella descaradamente le solicitó a Yanakaoji que la ayudara a supervisar su grupo de estudio, ya que debido al alto número de estudiantes que estaba asesorando, simplemente no daba abasto con todos. Por eso, ella quería que Yanakaoji la ayudara con esto, pero como Yanakaoji sospechó que había gato encerrado en las palabras de Horikita, argumentando que si los profesores podían lidiar con aún más estudiantes, entonces no había ninguna razón por la que ella no podría con un número reducido de estudiantes. Aunque Yanakaoji creía haber ganado la pelea, Horikita destruyó su argumento, refutándole que si bien eso era cierto hasta cierto punto, también era cierto que no siempre los profesores podían cuidar de todos, ya que algunos terminaban retrasándose inevitablemente. Ante ese argumento sólido de Horikita, Yanakaoji se quedó sin excusas convincentes y terminó izando la bandera blanca. Después de que ambos abordaran ciertas cuestiones relacionadas con el grupo de estudio de Hirata y Sudo, Yanakaoji comienza a indagar sobre el progreso en la creación de las preguntas para el examen, ya que él sabía que Kushida estaba haciendo sus propios movimientos para obstaculizar a Horikita en ese examen, razón por la cual él quería recordarle a Horikita la importancia de evitar cualquier fuga de información, ya que si Kushida se adelantaba a ella y lograba filtrarle las preguntas a Ryan, entonces la clase D sería aplastada sin duda alguna. Sin embargo, Horikita no estaba preocupado por esta cuestión, ya que ella tenía planeado principalmente convencer a Kushida con palabras para que dejara las hostilidades de lado y se uniera a ella, y aunque eso no llegara a funcionar, ella ya había pensado en algunas otras contramedidas para contrarrestar cualquier jugada de Kushida. Con eso dicho, la conversación de ambos llegó a su fin y Yanakaoji comienza a reflexionar sobre la similitud que había entre el festival deportivo y el Paper Soufflé, ya que en ambos casos había una clara línea de vida que definía la victoria o la derrota de cada clase, es decir, la existencia de la tabla de participantes para el festival deportivo y la serie de preguntas para el Paper Soufflé. Pero a pesar de las palabras confiadas de Horikita, Yanakaoji también estaba pensando en posibles contramedidas en contra de Kushida, solo en caso de que las contramedidas de Horikita no funcionaran, por supuesto. Cabe destacar que Yanakaoji incluso llegó a considerar en utilizar los mismos métodos contundentes y directos como lo hizo con Kei anteriormente, pero él también sabía que eso no iba a ser suficiente para hacer que Kushida se arrodillara ante él. Y no es lo que están pensando gente con mente sucia, así que no se emocionen. Pero bueno, Yanakaoji sabía que las simples amenazas no iban a tener mucho efecto en Kushida, ya que las cosas eran muy diferentes a lo ocurrido con Kei, razón por la cual se encontraba en un callejón sin salida y sin ningún plan en concreto con la que trabajar. Y mientras él reflexionaba sobre ello, es cuando recibió el mensaje de Ryan preguntándole por su identidad como X, pero como para Yanakaoji solo representaba una pérdida de tiempo el responder al mensaje, añadiendo al hecho de que el juego que Ryan estaba jugando para tratar de encontrarlo no tenía ningún significado en particular para él. Debido a ello, él solo decidió ignorar dicho mensaje sin pensárselo dos veces. Muy bien, amantes del anime, hasta aquí llegamos por el día de hoy. El resto de las curiosidades y diferencias de este octavo capítulo los estaré abordando en otro video. Y recuerden que si el video les gustó, no olviden en dejarme su poderoso like, tampoco de compartir y comentar. Bueno, sin más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Y recuerda que yo te estaré esperando en el próximo video. Chao chao.